Buenas tardes, gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis hoy. Me acompaña para esta rueda de prensa Isabel Alés, directora de la Residencia de Mayores de Archidona, y el objetivo de la convocatoria de esta rueda de prensa es para tratar varios asuntos relacionados con la evolución de la pandemia del COVID-19 en nuestro municipio. Son varios asuntos, pero en primer lugar nos vamos a referir a la situación actual y real de nuestra residencia de mayores y, por tanto, le voy a dar la palabra a Isabel. Después trataré yo algunos asuntos también sobre la propia residencia de mayores, sobre las noticias vertidas por la cadena de televisión Telecinco el pasado lunes respecto a la situación actual del municipio en relación a la evolución de la pandemia. Y también trataré de resolver algunas dudas sobre el último bando de alcaldía. Mientras, pues como digo, le voy a dar la palabra a Isabel y luego ya la recuperaré yo. Gracias. Buenas tardes. Estoy aquí para transmitir calma y tranquilidad. De hecho, sí que es verdad que tenemos un brote en el centro, en la residencia, pero en relación a la ocupación que tenemos es un brote que es de residentes muy pequeño. Hemos puesto en marcha nuestro plan de contingencia y efectivamente pues está dando unos resultados buenos, siempre en la misma línea que las autoridades sanitarias nos están marcando. Esos residentes positivos están aislados y sectorizados en una zona en las que son atendidos por un personal exclusivo diferente al resto del personal del centro. Sí quiero decir y mandar un apoyo a todos los familiares que saben que están a diario, están en comunicación con el centro y se les da a través de vía WhatsApp un comunicado interno de la evolución tanto de los residentes que son positivos como de los negativos para que tengan una imagen clara de lo que es el centro. Comentar que se van a hacer una nueva ronda de PCR, tanto a residentes como a trabajadores, para ir cerrando aún más el círculo de posibles contagiados. Y nada, tranquilidad y apoyo, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que están ahí mismo en el centro, que desde que nos enteramos que tuvimos un caso, todas aquellas trabajadoras que estaban en vacaciones suspendieron sus vacaciones para incorporarse al centro. Entonces ahora mismo estamos de personal muy bien, el centro está muy tranquilo y darle un ánimo a esas trabajadoras que ahora mismo tienen que llevar su trabajo en el centro y su vida diaria en lo que es en su casa, sus amigos y en lo que es en el pueblo. Comentar que es verdad que son personas que son conscientes de las medidas que tenemos que llevar a cabo porque es donde trabajamos, pero que pueden llevar su vida normal siempre y cuando respetan sus medidas. Nada, y a los familiares pues mucha calma, mucha tranquilidad, al igual que a todo el resto de la población. Muchas gracias, Isabel. Y nosotros, desde el Ayuntamiento, no queremos ni debemos dejar de manifestar, como digo, desde el Ayuntamiento, y creemos también recoger el sentir general del pueblo de Archidona, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a los trabajadores y trabajadoras de la residencia de mayores por su abnegada labor en las difíciles circunstancias que vivimos. Unas circunstancias que hacen de su trabajo al servicio de nuestros mayores un reto diario en el que no solo deben enfrentarse a acentuar la atención por ellos, por cuidar a las personas afectadas y por velar por las que no lo están, sino también por atender a la propia seguridad sanitaria personal, porque ellos y ellas también están en riesgo y porque su trabajo es ciertamente esencial. Y un reconocimiento que no solo debe atender al día de hoy, sino que debemos extender en el tiempo a aquellos días ya pasados en los que la pandemia se cebaba en nuestro país meses atrás, afectando muy especialmente a la residencia de mayores. En aquel momento, Archidona fue ejemplo de buen hacer, como hoy se sigue haciendo, y gracias a ello los mayores de nuestra residencia pudieron evitar la tragedia que en otros lugares se vivió. Así que yo quería tener esas palabras de agradecimiento, de apoyo y de ánimo desde el Ayuntamiento de Archidona. Y ahora, respecto a las noticias realizadas por la cadena de televisión Telecinco el pasado lunes, decir que la noticia contenía algún dato que se ha prestado a confusión y otro dato que en ningún caso es cierto. En primer lugar, decir que Archidona no está confinada. Los ayuntamientos no tenemos competencia para confinar un municipio. Esta competencia la tiene la Junta de Andalucía porque se la ha cedido el Gobierno de España. En un primer momento, cuando el Gobierno de España declaró el pasado 14 de marzo el estado de alarma en el país,
asumió, como no podía ser de otra manera, todas las competencias para aplicar un confinamiento, y de hecho fue así, estuvimos confinados. La Real Academia de la Lengua Española recoge que confinamiento es encerrar a alguien dentro de límites. Todos hemos sufrido un confinamiento cuando no podíamos salir de casa. No nos estaba permitido. Solo lo hicimos para lo estrictamente necesario y lo que era considerado de primera necesidad. También se podría entender confinamiento, que es posible que por eso haya habido esa confusión por parte de la cadena de televisión Telecinco, si no se permitiera la salida del municipio ni la entrada bajo ningún concepto. Ni una cosa ni la otra se está aplicando en nuestro pueblo. Lo que ha ocurrido en Archidona es que a raíz del aumento de casos confirmados por COVID-19, desde la dirección médica y desde el equipo de epidemiología del área sanitaria norte de Málaga, las autoridades sanitarias, se me pide que adopte distintas medidas y recomendaciones con el único fin de controlar la propagación del virus y sobre todo con el fin de velar por la salud de todos nosotros. Y entre esas medidas y esas recomendaciones, que las tengo aquí conmigo y que están firmadas por el área de gestión sanitaria norte de Málaga, por la dirección médica, pues como digo, está la recomendación de limitar los desplazamientos a otras localidades en los próximos 14 días, entendiendo que los 14 días empezaron a contar el 11 de septiembre. Y siempre limitar estos desplazamientos siempre que fuese posible. Los que son necesarios, pues hay que seguir haciéndolo. También la noticia de Telecinco se refiere así, tal cual, que se han producido 33 brotes en la residencia de mayores de Archidona. Y esto no es cierto. Ya hemos escuchado a Isabel, la directora, no es cierto. Lo que en la residencia ha ocurrido es que se ha producido un brote, como bien ha dicho Isabel, y que ha supuesto el contagio de más residentes y trabajadores hasta el número de 17. Pero un brote, no 33 brotes. La ciudadanía, y además lo pedía desde el principio, desde que se declaraba el estado de alarma, pedía conocer los datos, pedía transparencia, pedía información de su municipio. Y yo lo entiendo, claro que lo entiendo, igual que yo. Desde el principio estuve pidiendo que se me informara. ¿Por qué? Porque la información y la transparencia nos ayudan a todos. Nos ayudan a los gobiernos y nos ayudan a la ciudadanía en su conjunto a ser más eficientes y a ser más eficaces. En esta crisis sanitaria, los datos abiertos, los que podemos ver en la página web de la Consejería de Salud y Familia, que además también hay que saber aprender a leer las gráficas. Las gráficas tienen una columna donde habla de todos los datos desde el inicio de la pandemia. Lo que nos tenemos que fijar es en la columna que nos habla de los datos confirmados por PCR en los últimos 14 días y en los últimos 7 días que también lo pone esa gráfica. Pues como digo, los datos abiertos se han convertido en un aliado indispensable para poder tomar mejores decisiones, para actuar sin miedo, pero sí, por supuesto, con respeto, con prudencia y sobre todo con responsabilidad. Por todo esto, el Ayuntamiento de Archidona y esta alcaldía está en estos momentos dando curso a una carta que le va a hacer llegar a la cadena de televisión, Telecinco, manifestando nuestro malestar por haber trasladado en un medio nacional, como es Telecinco, información que, como digo, se presta a confusión en un tema tan sensible y tan complejo como este, o que directamente no es cierta, como hacía referencia anteriormente al número de brotes. Y por supuesto, en esa misma carta le trasladamos que rectifiquen dicha información en cuanto les sea posible. Quiero dejar muy claro también que los medios de comunicación tienen todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento por el trabajo imprescindible y el trabajo tan necesario que realizan siempre y en estos momentos tan complejos que estamos viviendo aún más. Pero en este caso creemos que la información no ha llegado a la ciudadanía como realmente es.
y esta circunstancia ha hecho que no se cumpla el objetivo principal de cualquier medio de comunicación, que es el de informar. Y bueno, cambiando de tema, respecto a las dudas que hayan podido surgir sobre el último bando de alcaldía, en cuanto a las recomendaciones, decir lo siguiente. Cuando en el bando se hace referencia a la recomendación de evitar aglomeraciones o reuniones que excedan las 10 personas, se está haciendo referencia a aquellas situaciones en las cuales, de manera irresponsable, se incumplen las medidas de seguridad que se disponen o recomiendan por las autoridades competentes. Medidas que sí están reguladas en la teoría y aplicadas en la práctica en ámbitos de convivencia como pues, lugares de trabajo, centros educativos, tanatorios, iglesias. En esos lugares hay un protocolo sanitario especialmente para esos lugares, para que se cumplan las medidas de seguridad e higiene, para la prevención del virus y también los aforos. Pero cuando en el bando habla de aglomeraciones que no excedan de las 10 personas, me estoy refiriendo, como digo, a ese posible encuentro entre personas donde no existe un protocolo claro, porque se te pueden presentar muchos escenarios donde tú puedas, digamos, reunirte con un número de más de 10 personas. Decir que no podemos bajar la guardia en ninguno de los casos. Cualquier relajación pone en riesgo a todas las personas que compartimos un mismo espacio y un mismo tiempo. Tenemos que ser responsables en nuestra convivencia. Siempre lo digo cuando tengo oportunidad. Siempre. No hay ningún tratamiento, no hay ninguna vacuna por ahora. Confiemos en las investigaciones y en la ciencia para que pronto podamos hablar y demos una rueda de prensa donde podamos decir que existe una vacuna. Pero ahora mismo la única vacuna es nuestra mascarilla, tenerla en condiciones, mucha higiene y guardar el distanciamiento social y todas estas recomendaciones que, como digo, no se hacen por capricho o por otra cuestión, se hace por la única razón de cuidar por la salud de todos nuestros vecinos y vecinas. Y para terminar quiero aprovechar también y decir que el comercio de Archidona, la hostelería, es una hostelería y un comercio seguro. ¿Por qué? Porque están aplicando los protocolos sanitarios que las autoridades competentes han establecido para ello. Ellos han tenido que realizar una importante inversión para adaptarse a esta nueva normalidad y para cumplir todo ese protocolo sanitario, como digo, que las autoridades sanitarias les exigen. Lo que ocurre que en el bando, las recomendaciones era simplemente, por supuesto, acudir a los comercios, acudir a nuestros negocios de hostelería y restauración, pero cumpliendo con ciertas medidas que lo que nos van a ayudar a que esa gráfica de la página de la consejería bajen, que es lo que todos queremos, que bajen y que sí aumente el número de curados y que no suba y no aumente el número de casos confirmados por PCR. Así que muchísimas gracias. Yo desde esta intervención lo que quiero es que si alguien tiene alguna duda, alguna confusión, yo estoy con disponibilidad 100% para resolverla. Que atendamos a los medios de comunicación que dan información veraz, certera y que no crean incertidumbre. Que aprendamos a leer las gráficas que la Consejería de Salud y Familia ofrece en las redes sociales, en la web, y que huyamos de las noticias falsas y de las confusiones y de las tergiversaciones. Eso no ayuda, eso no suma. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.